Pues hoy tenemos aquí en Preséntanos tu libro a Bernardo Huerga, un docente, entre otras cosas, una persona que hace mucho, un hacedor también, que decimos nosotros, está siempre haciendo cositas, haciendo formación también de adultos, que también viene muy bien. Y le queremos agradecer que comparta con nosotros este ratito y comparta sobre todo su experiencia, sus conocimientos y ese libro que en su momento pues le llamó la atención, lo captó, en fin, ahora nos explicará. Gracias, Bernardo, por estar aquí este ratito con nosotros. No, gracias a ti, Carlos, como siempre, por tenerme en cuenta y por compartir este ratito. Claro que sí. Lo primero, Bernardo, libro. ¿Cuál es el libro ese que seguro que tenías mucho, pero bueno, en esta ocasión hay que elegir uno, ya habrá tiempo de elegir otro? Tengo que seleccionar uno, pues yo creo también por el momento en el que llegó a mí y por lo que significó, ¿no? Es este libro de Nassim Nicolás Taleb, que es un libanés, es coetáneo y compañero de pues, un premio Nobel de Economía que es Kahneman, ¿vale? Famoso también, y es El Cisne Negro, el impacto de lo altamente improbable. Muy recomendable. Muy bien, pues ahora nos cuentas por qué. Lo primero, Bernardo, ¿cómo cayó el libro en tus manos? ¿Cómo llegó a ti? Pues mira, de esto que llegó al comenzar la pandemia, ¿vale? Hace un par de años, justo ahora, ¿no? Esto que buscas en Amazon, cosas para leer, para mantener, porque esto se preveía un poco cada vez más largo y me llamó la atención, ¿no? El nombre, El Cisne Negro. Y a pesar de que es Nicolás Taleb es economista, se dedica realmente al tema de las finanzas, ¿vale? Y podría ser un libro, pues no sé, que no estuviera dentro de mis gustos. Sin embargo, la temática me pareció fantástica, ¿no? El tema de los sesgos, el tema de la heurística, de cómo es posible que nos equivoquemos, que las predicciones, no solo económicas, sino a otros niveles. Ahora hablamos, Bernardo. Vamos punto a punto para que el tema quede redondito. Bien, quedamos en que llegó el momento pandemia, pero ¿cómo fue que llegó? ¿Te pusiste a investigar? ¿Alguien te recomendó? ¿Entraste en Facebook y viste una referencia, una reseña? Dijiste, oye, pues este es mi libro. ¿Cómo fue la cosa? Sí. Esto llega como casi todas las cosas a mí en concreto, ¿no? Leyendo otros libros había una referencia a este en concreto que me llamó la atención, ¿no? Y estando en plena pandemia, también de esto que haces Zoom y demás, se me ocurrió hacer un Zoom con un amigo que me lo pidió, que empezaron a hacer Zoom justo cuando se empezaban a hacer este tipo de reuniones, y me pidió que hablara justamente de la situación de la pandemia, y este libro en concreto pues tiene mucho que ver con la situación que hemos vivido y que todavía seguimos viviendo. Ok, vale. Bueno, eso ya está respondiendo a la siguiente pregunta, que sería, ¿en qué momento te llegó, no? Y dices de la pandemia, aquello que empiezas a investigar por referencia, con otras personas, hablas, y el momento de la pandemia. Ok, ¿consideraste que fue el momento adecuado, Bernardo? No. Es que los libros, cuando uno los lee para interiorizarlos mejor, ¿no? Para que un poco el escenario en el que cada uno nos encontremos, pues nos ayuda a que nos haga más efecto o menos efecto, ¿no? Yo creo que los libros, como las personas, llegan cuando tienen que llegar, ¿no? Es como el mago de El Señor de los Anillos. Un mago nunca llega tarde, llega cuando tiene que llegar y cuando se lo propone, ¿no? Pues este libro es exactamente así. Llegó cuando tenía que llegar. Probablemente hubiera llegado antes y no hubiera hecho ni caso, porque además es un poco tocho, ¿vale? Es un poco tocho. Tocho en el sentido de que es grueso, no porque no sea leíble, ¿vale? Pero efectivamente es así. Llegó cuando tenía que llegar para dar las respuestas que uno necesitaba responder. Genial. ¿Qué aprendizaje obtuviste del libro, Bernardo? ¿Qué fue aquello que te llamó la atención, que interiorizaste, que dijiste, oye, esto es lo que yo iba buscando, me ha facilitado no sé qué cosa? Pues mira, me llamó mucho la atención sobre todo el tema de la metáfora del cisne negro, ¿no? Hasta no hace mucho tiempo se pensaba que solo había cisnes blancos, ¿no? Hasta el descubrimiento de Australia, en Australia hay cisnes negros, se pensaba que todos los cisnes eran blancos. Es decir, que es una metáfora de aquello que no existe o que es muy improbable que exista como un cisne negro hasta que se descubre, ¿vale? Hasta que se descubre y se dice, vale, había cisnes negros, ¿no? Pues un cisne negro, por ejemplo, es el 11S en 2001. Eso es un cisne negro. Un hecho altamente improbable hasta entonces, pero una vez que se produjo,
a continuación se produce el argumentario, ¿no? Es decir, ah, claro, sucedió, teníamos signos, teníamos señales. Hasta en Los Simpsons, en la serie de Los Simpsons, se veían las Torres Gemelas cayendo. ¿Cómo no nos dimos cuenta antes? ¿Vale? Esa es la cuestión del libro, es decir, ¿qué impacto tiene esas cosas que son muy poco probable que sucedan, ¿no? Ok. Y ya para terminar, Bernardo, ¿a quién se lo recomendaría? ¿Algún tipo de persona, perfil determinado, por edad, en una situación determinada en la que se encuentre esa persona? ¿Quién crees que sea? El libro, los libros siempre nos ayudan a todos, pero con algún perfil concreto que te diré, oye, a estas personas en concreto seguro que les va muchísimo mejor todavía. Mira, yo creo que le va primero a cualquier persona que emprenda, es decir, esto es fantástico para emprendedores, para empresarios, ¿vale? Para gente también incluso que le guste la filosofía, porque aquí hay mucha filosofía económica, mucha filosofía de vida, ¿vale? Porque les va a ayudar justamente a esto, a entender y a aprovechar, porque los cisnes negros, lo mismo que impactan negativamente en la sociedad, también hay gente que se aprovecha de esto, ¿vale? También hay mucha gente que se aprovecha de esto. De hecho, bueno, pues la crisis inmobiliaria, ¿vale? Fue un cisne negro y hubo gente muy poquita que se dio cuenta del peligro que corría la economía mundial con las hipotecas estas basura y se aprovechó de esto. Es decir, que hay una película, de hecho, ¿no? Recuerdo ahora mismo que dice, hay una película. La película que lo cuenta perfectamente, pues es un cisne negro ese hecho, y lo mismo está ocurriendo con la pandemia. Esto es también un cisne negro, es decir, nadie podía prever, pero luego a posteriori resulta que sí, que resulta que hubo gente que ya había predicho que esto podía ocurrir, ¿no? ¿Y quién se ha beneficiado realmente de esta situación, ¿no? Pues esto es lo que cuenta este libro, realmente. Cómo detectar cisnes negros, situaciones altamente improbables y sacarles rendimiento, sacarles partido. Ok, genial. Pues Bernardo, muchísimas gracias. La verdad es que nos lo has contado de una forma muy amena y nos has despertado ese ansia de coger ese libro y leerlo de cabo a rabo, ¿no? Cisne Negro, fantástico, ya lo tenemos apuntado. Bernardo Huerga, docente, muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura de fomentar el hábito de la lectura, que creo que es fundamental. Y nada, seguimos en contacto porque seguro que tienes otros libros que querrás compartir con nosotros y nosotros encantados de que lo compartas. Muchas gracias, Bernardo. A ti, Carlos, chao. Luego.